su venia, diputada presidenta. Hoy subo a esta tribuna en nombre de los agremiados activos y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, quienes, a pesar de la reciente reforma aprobada hace un par de meses por la 64 legislatura, aún viven en la incertidumbre. La situación del ISTESAC es crítica. Enfrentan serios problemas financieros y estructurales, operando con un déficit que a principios del 2024 alcanzó los 160.7 millones de pesos. Este déficit es el resultado del incremento de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, junto con otros gastos extraordinarios. Se estima que entre el año 2021 al 2027 el número de pensionados aumentará en un 71%, lo cual elevará el costo anual de las pensiones a más de 1.600 millones de pesos para el año 2027. En respuesta a esta situación, en agosto del 2024 se aprobó una reforma que buscaba reducir el déficit aumentando las cuotas de aportaciones de los trabajadores. Sin embargo, esta medida ha sido señalada como insuficiente y regresiva. Insuficiente porque la reforma se aplicó solamente en el sistema de pensiones y se dejó intacto el aparato administrativo de corrupción e ineficiencia. Es decir, no se hizo una reforma integral al instituto como era el deseo y el planteamiento de los derechohabientes. Regresiva porque trajo como afectaciones el incremento de cuotas y disminución de percepciones en el aguinaldo. Algunas de las cuotas para los trabajadores inclusive de este poder han pasado de 2,000 pesos arriba de los 5,500 pesos, como si estuvieran comprando algún automóvil. Imagínense, y bajo la incertidumbre de ver si no truena el instituto del ISTESAC antes de que les toque jubilarse, estar pagando por quién sabe cuántos años todavía de servicio, como una camioneta, 5,500 pesotes. A pesar de estas imposiciones, persiste el riesgo de que el ISTESAC se vuelva insostenible, sin una reestructuración profunda o incluso que enfrente la posibilidad de disolución. El pasado jueves, este Poder Legislativo fue notificado de la inconstitucionalidad de los artículos 74, 128 y 128 bis de la última reforma al ISTESAC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ministra Loretta Ortiz, resolvió el expediente y el Congreso de Zacatecas tiene a partir del pasado jueves 15 días para poder responder a dichas observaciones. Es inaceptable que mientras los trabajadores del ISTESAC han sido los más afectados durante años debido a la mala administración y corrupción, aquellos responsables de la situación del instituto viven en tranquilidad, protegidos por acuerdos políticos. A pesar de las sentencias emitidas, no ha habido castigos efectivos y la ley aún no ha cumplido su promesa de justicia para quienes confiaron sus recursos a dicho instituto. Ante este panorama, es esencial que esta 65 legislatura actúe y llame a comparecer al director actual del ISTESAC, José Ignacio Sánchez González, y en especial al Auditor Superior del Estado, Raúl Brito Berumen, para que rindan cuentas sobre la administración del instituto con el principal interés de que los responsables del desfalco financiero del instituto paguen por sus acciones y que no haya carpetazo ante estas acciones que han lastimado tanto el patrimonio de los agremiados. En este sentido, los trabajadores, tanto activos como jubilados, preguntan ¿qué pasó con las sentencias contra personajes que por años han desfalcado al instituto? ¿Por qué la última auditoría promovida por la hoy exdiputada local Alma Dávila, que había arrojado 106 observaciones, 63 de ellas con fincamiento de responsabilidad, no ha tenido consecuencias? Esta falta de transparencia no es aceptable en una institución que debe de proteger los intereses de los trabajadores. Asimismo, piden revisar la gestión de anteriores directores del ISTESAC para evaluar las decisiones y posibles actos de corrupción que llevaron a este instituto a la situación actual. No es justo que mientras algunos exfuncionarios evitan el castigo, los trabajadores continúan siendo las principales víctimas de estos abusos. En este contexto, los agremiados no solo se preocupan por las pensiones de quien ya cumplieron su ciclo de trabajo y ahora son jubilados, sino también por todos los jóvenes a quien esta situación afectará directamente en el futuro. Por eso y mucho más,
Esta honorable 65 legislatura puede y debe de valorar en toda su magnitud lo que representa el Instituto para los Derechohabientes y así evitar cometer los mismos errores de las legislaturas pasadas. Y compañeros y compañeras, no dejemos pasar 15 días, ya se nos pasaron 8 días de esta situación de que este poder fue notificado de la inconstitucionalidad de los artículos señalados y necesitamos sentarnos y revisar el asunto y responder en la medida que sea posible, porque nadie pues podemos no reconocer que el ISTESAC está en crisis, ¿no? Y que la última reforma pues buscaba solventar en parte esa crisis. Sin embargo, sienten los compañeros trabajadores, tanto activos, agremiados, tanto activos como jubilados de dicho instituto, que desafortunadamente la pasada reforma, que fue aprobado hace un par de meses, pues no está atendiendo el objetivo principal de dichas necesidades que tiene el instituto. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta, por favor. Sí. Carlos Peña. ¿Alguien más? Ok. Se cierra el registro y tiene el uso de la voz el diputado Carlos hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Solamente para abonar un poco a lo que está mencionando hoy la diputada en tribuna y que es una preocupación, pero además debe ser una ocupación que tenga el Poder Legislativo, yo quiero abonar un poquito porque va junto con pegado. Y el junto con pegado tiene que ver con que nos están anunciando por parte del Sindicato de Trabajadores de Telesecundaria que se irán a un paro porque no se han cumplido algunas obligaciones. Entonces, el llamado es para que se puedan atender este tipo de temas. Hace unos días también se recibió aquí al Sindicato de Trabajadores de Salud con una situación parecida. Y aquí la parte toral no es que se estén generando problemas por un lado y por otro, sino que se atiendan. Y este Poder Legislativo no puede ser ajeno. El vínculo hacia el ISTESAC es porque muchas y muchos de ellos, particularmente en el tema de educación, aportan y cotizan al ISTESAC en este nuevo esquema. Sin embargo, aprovecho la posibilidad de poder hablar en este momento porque el sindicato de telesecundarias estará enfrentando una situación compleja. Porque la parte de salud nos lo ha manifestado ya que hay una situación que atender y el llamado no solamente es para que nosotros hagamos nuestra parte, sino para que desde el Ejecutivo se dé la atención necesaria. En el caso del ISTESAC, que su director atienda y entienda que el problema no terminó con la reforma, que hay que atender los pasos siguientes. La otra parte tiene que ver con educación, con este tema que repercute en los trabajadores de telesecundarias. La parte de la Secretaría de Salud con esta situación que se presenta y termino. La represión no es la respuesta. Un tema que no podemos dejar de ver es lo sucedido el día de ayer. Reconocer la actividad turística que se está haciendo en el marco del Día de Muertos, en este festival que ha lucido en un centro histórico que se ve abarrotado, las familias zacatecanas haciendo presencia, pero deben de tener mucho cuidado a que quienes se manifiestan no sean víctimas de represión. Y lo digo con conocimiento de causa por lo que sucedió el día de ayer. Hay ciudadanas y ciudadanos zacatecanos que atendiendo a su derecho de poder ejercer el esfuerzo de la revocación de mandato, más allá de a donde llegue o no, estando legislado, ellos deben de hacer la parte que les toca. Y fue lamentable que ayer, en lugar de generar... ¿Se puede abocar al tema, por favor? Estamos en asuntos generales y el orador puede hacer uso de lo que convenga en su derecho. Derivado de la participación de la ponente, Continúe, con el tema de la ponente. No ha lugar al llamado, presidenta, pero usted lo determina. Termino. Continúe, diputado. Es necesario establecer el diálogo con quienes se expresan y piensan diferente a quienes hoy toman las decisiones. ISTESAC, trabajadores de telesecundarias, sector salud y quienes están llevando a cabo la consulta ciudadana para la revocación de mandato. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluya, diputada
Renata. Muchísimas hasta por gracias, diputada 2 presidenta. minutos. Totalmente de acuerdo, estimado diputado Carlos Peña. Eran otro de los puntos que también quería tratar, nada más que ya ven, se agota el tiempo, 5 minutos es muy poco y sin duda alguna tenemos mucha tarea, compañeros y compañeras. Ahorita ya he sumado lo que acaba de comentar el compañero Carlos Peña, 3 pendientes. Y yo insisto, como lo dije hace rato, dejemos de lado filias, fobias, ya no lo dijo hasta nuestra hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en cuanto al caso del compañero Eduardo Goitia, es mi amigo, el compañero Eduardo Goitia. Y ayer, desafortunadamente, en el marco pues de estas actividades del Día del Muerto, fue reprimido. Desafortunadamente, él solamente estaba haciendo uso de su derecho a la libre manifestación, situación que desde el gobierno, desde este segundo piso del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha estado dejando claro a nivel nacional que iba a haber respeto a los manifestantes. Y lo que ayer vimos, pues no fue respeto hacia los manifestantes. Y yo nada más le recuerdo también lo que dijo ayer la presidenta nacional, pues del Instituto Político de este partido, ¿no? Y en cuanto al tema de ISTESAC, les recuerdo de manera rápida, son 3 pendientes. Al menos el grupo con el que yo me reuní, de jubilados, de trabajadores, de agremiados al ISTESAC, piden 2 cosas. Quieren que tanto el auditor como el director del ISTESAC vengan a comparecer y nos digan cómo va el asunto de la aplicación de esta última reforma. ¿Por qué? Yo era reportera cuando se aprobó la penúltima reforma en el año 2015 del ISTESAC. Era el gobierno priista quien la promovió, ¿no? Que de hecho se aprobó bajo la represión y fueron muchos espejitos los que terminaron vendiendo. Dentro de esos espejitos que iba a haber una transferencia del personal que trabaja en el ISTESAC, porque pues sin duda alguna es mucho el dinero que se está yendo al capítulo 1000 en cuanto a esta situación, y que el gobierno del estado iba desde el año 2015 a absorber a esos trabajadores. De hecho, el compañero Roy Barragán era secretario de administración en ese momento. ¿Y cuál es el tema? Pues no hubo espacios para poder llevar a cabo la aplicación de lo que indicaba la anterior reforma, la ley ISTESAC. Y yo quisiera que no pasara ahora lo mismo bajo este tipo de situación. Y yo nada más les adelanto, Concluye, viene el diputada. tema de los aguinaldos. Y si ustedes no saben, la última reforma aprobada en agosto de este año, pues también les va a afectar a ustedes, compañeros y compañeras, y principalmente a los agremiados, que son los que siempre han estado pagando los platos Concluye, rotos diputada. de desfalco a este instituto. Muchas gracias. Diputada Gracias, presidenta, diputada. por alusiones personales. ¿Mencionó el nombre? ¿Me pueden confirmar? Sí, dije Carlos Peña. Ok, da lugar. Gracias, diputada Por 2 presidenta. minutos. Gracias, diputada presidenta. Es importante no tener la piel tan delgada. Hay que saber escuchar, hay que saber entender y sobre todo atender. La crítica no necesariamente tiene que ser en negativo cuando lo que se busca es resolver problemas. Claro que los temas están vinculados, claro que hay situaciones importantes, no a la sordera, no a la ceguera, no a la formación equivocada de que solamente quien gobierna es dueño de la verdad. Es necesario escuchar y buscar resolver. Y en política una alternativa es el diálogo. Y el diálogo nos tiene que llevar a encontrar soluciones. Y esas soluciones deben estar vinculadas al respeto de los poderes, entre el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y eso significa atender los problemas que estamos viviendo. Cada gobierno ha buscado tener una alternativa a la crisis del ISTESAC. Cada gobierno ha buscado atender los problemas con los sindicatos, llámese de salud, llámese de telesecundarias, llámese de educación, pero nunca el camino, repito, va a ser la represión. Lo que ayer se vivió ensucia, mancha una actividad importante en materia turística, en materia de atracción a Zacatecas, a que regresen los visitantes. Hoy es importante que cuidemos a las personas que piensan distinto, a quienes están ejerciendo un derecho, y lo primero para cuidarles es respetarlos. Por eso les dan sus tirones de orejas a Noroña, porque es más cerrado que una puerta con candados. Lo único que hizo el presidente y hoy senador Alejandro Moreno fue decirle que respete el derecho, el uso de la voz y el tiempo de los oradores en tribuna. Es cuanto, diputada presidenta, y gracias a la diputada en tribuna.
Gracias, diputada. Concluye, diputada Renata. Hasta por Muchas 2 gracias, minutos. diputada presidenta. Pues compañeros, filias y fobias fuera de este poder. Vamos construyendo por Zacatecas. Zacatecas, como lo dije hace rato, merece que las cosas mejoren y creo que es tema de voluntad política y me parece muy absurdo que los compañeros de esta fila ahorita se hayan levantado cuando ni siquiera hemos terminado esta sesión legislativa. Me parece lamentable que la piel sea tan sensible y así como pues quizá he sido dura con algunos compañeros de una fuerza política y otra, digo, así yo era también con los compañeros del PRI, pregúntenles. No es tema de estoy en contra del PRI, estoy en contra de Morena, no compañeros, esto va más allá y tiene que ver, vamos mejorando las condiciones desde nuestro metro cuadrado de la ciudadanía. Y yo solamente les digo, respeto a las organizaciones sociales, respeto a los movimientos sociales y sin duda alguna los llamaría compañeros a escuchar a los compañeros agremiados del ISTESAC. Muchísimas gracias, compañera diputada presidenta, y sería cuanto. Gracias, diputada. Le solicito a la